Para la exposición voy a empezar describiendo un poco lo que es la problemática del agua de mina, qué son las aguas de mina y por qué representan una carga para las empresas mineras. A continuación pasaré a describir cómo intentamos pasar de este problema que teníamos, de este residuo que eran las aguas de mina, a un potencial recurso, en este caso empleándolo como recurso geotérmico. Y finalmente describiré un poco someramente los proyectos que luego vamos a visitar. El primer proyecto, que es el aprovechamiento geotérmico de las aguas de mina en estos edificios del campus de Mieres, y a continuación el aprovechamiento geotérmico de las aguas de mina en el nuevo hospital Álvarez Uvilla. Empezar comentándoos un poco lo que es nuestra problemática del agua de mina. Las minas de carbón actúan como grandes embalses subterráneos. La permeabilidad y la porosidad del subsuelo se ha visto alterada por décadas de explotación minera. Cuando se extrae el carbón se altera la situación natural del subsuelo, se crea una especie de acuífero kárstico, de manera que cuando antes llovía el agua escurría naturalmente por las laderas de las montañas, iba para los ríos, y sin embargo ahora se encuentra con toda esta red de fracturación inducida y lo que hace es colarse hasta el fondo de nuestras explotaciones mineras. Las explotaciones mineras en OSA tienen una profundidad media de unos 500 metros, hay explotaciones con 700, 750, otras menos profundas, de 350 metros de profundidad, pero en cualquier caso el agua llega a través de todas estas fracturas hasta la parte más baja de las explotaciones, que es precisamente donde trabajan los mineros y mineras. Para evitar problemas es necesario que cuando el pozo esté en explotación, este agua sea bombeada desde estos 500 metros de profundidad media hasta el exterior. Estamos bombeando actualmente una media de 36 millones de metros cúbicos al año, con lo cual os podéis imaginar 36 millones de metros cúbicos por 500 metros de profundidad media, el elevado coste tanto eléctrico como coste de mantenimiento que bombear esta agua supone. Por todo esto el agua resultaba un problema. Cuando cesa la explotación minera de un pozo, la lógica diría por qué no dejamos que el pozo se inunde y que el agua salga naturalmente, igual que salía antes de que existiera la explotación. Sin embargo, muchas veces esto no es posible. El nivel freático natural está a una determinada altura. La explotación minera durante la operación crea una depresión. El bombeo hace que el nivel freático en el entorno de la mina baje, y sin embargo en esa zona se han construido edificaciones. Por ejemplo, aquí en Mieres, muchas zonas de Mieres están situadas en el cono de depleción del bombeo del agua de mina, y si dejáramos subir el agua de manera natural inundaríamos todas esas construcciones que estaban por debajo del nivel freático natural. Además de esto, la inundación puede activar deslizamientos de ladera, puede tener determinados riesgos. Esto nos obliga a que incluso una vez terminada la explotación minera no podamos inundar y dejar que el agua salga naturalmente, sino que estemos obligados a mantener un cierto bombeo. En los pozos que ya estén cerrados, que no estén activos, este bombeo intentamos minimizarlo para minimizar así los costes. Solemos mantener pues entre unos 30 a 50 metros de altura de pozo libre que tenemos que bombear, y este bombeo va a ser eterno. Hasta que no pare de llover, a nosotros se nos va a infiltrar agua que vamos a tener que sacar. Esto es un coste para la eternidad. Por todo esto empezamos a plantearnos qué posibilidades había de utilización de esas aguas de mina. Al principio lo primero que se nos ocurrió es, bueno, ¿por qué no las utilizamos para un uso industrial? Estas aguas, bueno, puede que tengan algún contenido de metales, pero quizás estén suficientemente limpias como para poder aprovecharlas. Se está en estudio. También se pensó en un uso doméstico, en las aguas que tengan una calidad adecuada, ¿por qué no utilizarlas para consumo? Y también, gracias a la idea del profesor Pendas de la Escuela de Minas, nos dimos cuenta de que no solo era útil aprovechar las aguas en sí mismas, sino que estas aguas tenían una temperatura que las hacía idóneas para un aprovechamiento geotérmico, en climatización, tanto para frío como para calor. Y todo esto mediante la tecnología de bomba de calor. Una bomba de calor, no sé si sabéis perfectamente lo que es o os lo comento. Bueno, lo que hace es extraer calor de un foco frío llevándolo a un foco caliente. Todo esto se hace a través de un circuito refrigerante que consta de una evaporación y una condensación, y con un compresor que aporta trabajo externo para aumentar la temperatura.
entiendo que esto lo conocéis perfectamente. Entonces voy a saltarme y paso a describiros cuáles son las características de nuestro fluido geotérmico. Para evaluar el potencial geotérmico de las aguas de minas era fundamental conocer el caudal que teníamos disponible, la capacidad de regulación, porque no importa solo la cantidad de agua que tengamos, sino que nosotros tenemos que tener ese agua en el mismo momento que el cliente la está demandando, con lo cual si no tienes un embalse que te permite una gestión del recurso, no puedes aprovecharla. La temperatura de las aguas y la calidad. Respecto al caudal total disponible, ahora mismo nuestros pozos bombean un total de unos 36 millones de metros cúbicos al año. Esto es como si el embalse de Tanes lo vaciáramos entero una vez al año. Os podéis imaginar la cantidad de agua de la que disponemos. Es cierto que no es un único embalse, sino que tenemos varios pozos y la suma de todos es esto. Las características que va a requerir el empleo de nuestro recurso geotérmico es que el consumidor esté cerca de estos pozos y cada pozo tendrá su caudal disponible. Respecto a la capacidad de regulación, el volumen total disponible es superior a los 80 millones de metros cúbicos. Es decir, tenemos hueco de sobra para regular el caudal que nos llega. Independientemente de que el agua llegue más en primavera, en los periodos húmedos, podemos suministrar tanto calor como frío en época de estiaje. En el caso del Pozo Barredo, que es el pozo desde el cual nosotros suministramos ahora mismo calor, tanto a estos edificios como al Hospital Álvarez Builla, el volumen total el hueco de galerías, si las pusiéramos ordenadas una tras otra, nos permitiría llegar desde aquí hasta entre Ávila y Madrid aproximadamente, para que os hagáis una idea del megasondeo subterráneo que tenemos para su aprovechamiento geotérmico. Son unos 6 millones de metros cúbicos. Respecto a la temperatura, que también es fundamental en un aprovechamiento geotérmico, en esta diapositiva os enseño cómo evoluciona en un pozo que puede ser representativo de los pozos una vez que ya alcanzan una inundación que vamos a tener que mantener estable el resto de vamos, siempre. Es el caso del Pozo Polio. Este pozo lleva inundado desde el año 93 y periódicamente se toman medidas de temperatura del agua y también la temperatura exterior. La temperatura del agua está indicada con la línea verde y la temperatura exterior está indicada con la línea azul. Vemos que la temperatura del aire depende de la estación del año en el que midamos, incluso de la hora. No es lo mismo medir por la mañana, al mediodía o a última hora de la tarde. Sin embargo, la temperatura del agua permanece absolutamente estable a lo largo de los años. Esto es fundamental, sobre todo para un aprovechamiento geotérmico con bomba de calor. No importa tanto la temperatura que tenga, sino la estabilidad, que es lo que te va a hacer mejorar mucho los rendimientos. Además, 20 grados de temperatura es idóneo para que este agua pueda ser utilizada tanto en frío como en calor. Podemos dar tanto calefacción con un rendimiento muy alto como refrigeración. Y hay gente que nos pregunta, bueno, pero 20 grados no es una temperatura muy alta. Las bombas de calor comerciales están diseñadas para temperaturas menores, incluso que 20 grados. De tal manera que los evaporadores actúan a unas presiones y a unas temperaturas que 20 grados es idóneo. Si la temperatura les llega por encima de 20 grados suelen saltar por alta, no están preparados para tan altas temperaturas. Es decir, estamos en el límite perfecto para un aprovechamiento geotérmico. Respecto a la calidad de aguas, hay que resaltar que la calidad no es un factor limitante, pero sí que te da ideas sobre la tecnología que es mejor utilizar. En nuestro caso tenemos aguas bicarbonatada cálcica sin un contenido alto en metales, con una conductividad de unos 960 microsiemens por centímetro. Esto hace que estas aguas no deban entrar directamente a la bomba de calor, a la enfriadora, porque podría haber depósitos de carbonatos en el evaporador o en el condensador y es bastante complicado luego solucionar eso. Van perdiendo eficiencia las enfriadoras, las bombas de calor, y son temas de difícil mantenimiento en el futuro. Por todo esto lo que hacemos es utilizar intercambiadores intermedios. Nuestra agua de mina no entra directamente a las enfriadoras, sino que va a un intercambiador donde hay un pequeño circuito de agua limpia que es el que entra a la enfriadora. Como habíamos dicho, nuestra temperatura estaba muy en el límite superior de lo que admitían los evaporadores, entonces aunque perdamos un par de grados en ese intercambio, es mejor para la máquina, porque la máquina funciona mejor a 18 grados que a 20. Los rendimientos están optimizados para esas temperaturas. Estas máquinas estaban diseñadas para
Para sistemas geotérmicos convencionales, donde nunca se alcanzaban temperaturas tan altas, entonces no les sirve un agua tan caliente. Respecto al pH, es próximo a 7,5, no son aguas corrosivas, y esto es fundamental porque nos permite utilizar intercambiadores de placas o de tubos convencionales, no nos hace falta que sean de titanio. Si nuestras aguas fueran corrosivas, habría que utilizar intercambiadores de más alta calidad y esto implicaría mayores costes. Pero en cualquier caso, eso, la calidad del agua no es limitante para su uso, sino que lo que elige es qué tecnología se puede aplicar y compromete quizá más la viabilidad económica del proyecto. Con todos estos datos y viendo que nuestras aguas sí que eran idóneas para este tipo de aprovechamientos, empezamos nuestro primer proyecto real, nuestro proyecto piloto, que consistía en abastecer desde el Pozo Barredo, que bueno, no sé si lo sabéis, está aquí justo detrás, es el pozo que vamos a visitar, las instalaciones del centro de investigación, que es donde nos encontramos ahora, y de la residencia de estudiantes. La distancia aproximada hasta el punto más lejano es de unos 250 metros, es decir, estos edificios están muy próximos a nuestro pozo. Tuvimos en el mismo momento en el que empiezan a construirse los dos edificios, empezamos a intentar sacar adelante este proyecto geotérmico y era el momento en el que el Pozo Barredo estaba comenzando su inundación. El Pozo Barredo había cesado su actividad hace años, pero estaba unido subterráneamente al Pozo Figaredo, que está en la cuenca del Turón. Este pozo sí que estaba en activo, de tal manera que mientras aquel pozo estaba en activo, nosotros no lo podíamos inundar, porque si no el agua entraría al pozo donde estaba trabajando la gente. Cuando ese pozo cesa su actividad, en el año 2007, comienza un proceso de inundación de ambos pozos. Durante todo ese proceso de inundación, nosotros lo que hacemos es monitorizar el régimen de temperaturas que tiene el agua. Para eso, lo que hacemos es bajar una sonda de temperaturas a lo largo de todo el brocal del pozo y vamos tomando la medida de temperatura a lo largo de la altura de la caña. Este pozo tiene 350 metros de profundidad, aproximadamente 5 plantas, y lo que está pintado en azul representa las medidas de temperatura que estaban tomadas en aire. Veis que pues, al principio se tomaba en aire hasta aquí, ¿no? Y luego poco a poco va subiendo el nivel del agua. Estas medidas de acá corresponden a niveles superiores de agua de inundación. Y lo que está marcado en rojo corresponde al momento en que la sonda ya entraba dentro del agua. Veis que la temperatura pues, oscilaba, como habíamos dicho, en función de que fuera verano, la temperatura estaba más caliente, invierno más fría, la hora del día. Conforme vamos bajando, aunque las temperaturas estén en aire todavía, ya se empieza a notar cierta uniformidad de las temperaturas, van agrupándose y va aumentando la temperatura, excepto épocas de verano. Y una vez que la sonda entra en el agua, vemos que la temperatura se mantiene bastante estable y en el entorno de los 20-21 grados centígrados. Es decir, el modelo que teníamos predefinido, lo que habíamos observado en otros pozos, como en el Pozo Porio, que os enseñaba que llevaba más años inundados, se repite en el resto de pozos en cuanto los inundamos. Las características geológicas son muy parecidas en todos los pozos, eso nos lleva a pensar que este modelo se repetirá en el resto de pozos que tenemos sin inundar todavía. Una vez que sabemos que ese recurso es realmente aprovechable, empezamos la obra. Lo primero, lo fundamental, es sacar el agua de la mina. Esto es una obra que tendríamos que hacer sí o sí, porque aunque no hubiera habido proyecto geotérmico, nosotros necesitamos evacuar ese agua para evitar riesgos de inundación en las zonas adyacentes. Lo primero que se construye siempre es un tapón de hormigón, que será el que sustentará las tuberías y las bombas, los equipos de bombeo. De ese tapón de hormigón cuelga la tubería. En este caso hemos utilizado una tubería flexible, autoportante, de caucho con refuerzo de poliéster, es esta tubería que veis aquí. Es importante tener en cuenta que no solo hay que sacar el agua, sino que ahora tenemos un cliente y necesitamos darle una seguridad en el suministro. Con las tuberías convencionales que se utilizan metálicas funcionan bien, sin embargo si hay alguna avería en la bomba que cuelga en el fondo, hay que ir sacando la tubería pieza por pieza, desembridando, desenganchando los tubos y esto lleva mucho tiempo. Cuando uno tiene un cliente tiene que garantizar esa seguridad en el suministro, con lo cual las operaciones tienen que ser lo más rápido que se puedan. Por eso utilizamos este tipo de tubería que es enrollable, de tal manera que si hay una avería en la bomba, podemos sacar las bombas en lo que es un relevo, en lo que es media jornada. Estas tuberías también tienen una segunda ventaja, que al ser de caucho con refuerzo de poliéster hacen que la incrustación sea mucho menor
que en las tuberías metálicas. Nuestras aguas habíamos dicho que eran bicarbonatada cálcicas, entonces aquí se empieza a crear una costra con el paso del tiempo que tupe la tubería y empeora el rendimiento de las bombas. Cada vez con la misma energía eléctrica vamos a sacar menor caudal porque hay menor sección disponible. Sin embargo, estas tuberías hacen que se incruste mucha menos cal que en las tuberías convencionales. Aquí veis un ejemplo, este es el cable que va enganchado con cinchas. Aquí veis también una imagen de cómo se coloca la bomba y desde allí se va descolgando por la caña del pozo. Y bueno, finalmente los equipos de bombeo, ahora mismo tenemos instaladas 4 bombas Grundfos de 215 metros cúbicos hora. Están bombeando a una altura libre de 60 metros y las bombas están instaladas una a 200 metros de profundidad y las otras 3 a 100. Bueno, en realidad 100, 105 y 110 metros para que no hagan interferencias entre ellas. Habíamos instalado una bomba más profunda porque al comienzo de la inundación nos dimos cuenta de que por debajo de los 200 metros las temperaturas aumentaban un poquito y sin embargo por encima a 100 metros las temperaturas estaban algo más bajas. Teníamos la idea entonces de sacar en invierno aguas un poco más calientes y en verano aguas un poco más frías. Sin embargo, una vez que el sistema empieza a funcionar, ahí tenemos 860 metros cúbicos hora moviéndose y esto hace que la turbulencia a lo largo de la caña del pozo sea tan fuerte que las temperaturas se unifican. Esa estratificación en cuanto entran a funcionar las bombas ya no existe. Es una de las primeras lecciones que aprendimos cuando hicimos la instalación. Una vez que tenemos el agua fuera, hay que llevar ese agua hasta los edificios que pretendemos climatizar. Este es el centro de investigación, el edificio en el que nos encontramos y esta es la residencia de estudiantes. Para llevarla hasta allí, con estos 20, 21, hasta 23 grados de temperatura que estamos sacando ahora en el Pozo Barredo, no nos hace falta que la tubería tenga grandes aislamientos. Basta con una tubería plástica con un espesor tal que se considere preaislada. Nosotros utilizamos una tubería de polipropileno de 6 pulgadas en el caso del centro de investigación y de 4 en la residencia de estudiantes. Esta tubería iba a llevar unos 120 metros cúbicos hora y esta otra lleva hasta 60 metros cúbicos hora. Y a lo largo de este circuito lo que diseñamos es que no perdiera más de 1 grado centígrado. Desde allí, una vez allí, el agua de mina se utiliza y es un uso, hay que destacar que es un uso no consultivo del agua. El agua no se usa, lo que se usa es la energía del agua, es decir, los metros cúbicos de agua que entran al edificio luego vuelven a salir con menor o mayor temperatura en función de que la estemos utilizando para calefacción o refrigeración. Entonces ese agua hay que evacuarla de nuevo. En este caso la evacuación ya no requiere condiciones especiales de temperatura, utilizamos una tubería de PVC estándar y nosotros, el pozo está aquí. Hasta ahora estábamos vertiendo agua porque, como os decía, teníamos que mantener el pozo desaguado y nuestra tubería de vertido iba por aquí enterrada más o menos, iba a parar aquí debajo de la rotonda al arroyo Duro que cae por aquí y desde allí ya va a dar al río Caudal. Pues como nuestro canal de vertido venía por aquí, lo que hicimos fue simplemente unir la instalación de cada uno de los 2 edificios a nuestro canal de vertido. El mismo caudal que sacamos aquí es el que va al río. Como el caudal que se emplea en estos proyectos es bastante inferior al que nosotros necesitamos evacuar, ahora mismo estos pozos evacúan unos 3,5 millones de metros cúbicos al año y sin embargo los edificios no deberían consumir más de 500.000 metros cúbicos. La diferencia de temperatura que pueda ocasionar el proyecto nunca va a ser muy alta respecto al caudal total que se está evacuando, con lo cual no vamos a producir ninguna alteración en el cauce al que vertemos. Es más, durante la mayor demanda en este caso es de calefacción, no de refrigeración, y lo que hacemos es enfriar el agua. Todo lo que sea enfriar el agua es mejor para mejorar el oxígeno disuelto en el río y se supone que es mejor para la vida vegetal y animal del cauce. Esta es una imagen de las tuberías, aunque las veremos más arriba. Este es la tubería en la cual el propio espesor del polipropileno es el que nos proporciona el aislamiento necesario. Por la zanja van, la tubería grande es la que va al centro de investigación y la pequeña es la que va a la residencia de estudiantes. Es importante también que las características del relleno de la zanja sean adecuadas para intentar que sean lo más aislantes posible.
porque esto es también fundamental a la hora de no perder temperatura en el recorrido. Vuelvo a la diapositiva de antes para explicaros un poco cómo es el sistema que tenemos instalado. En la residencia de estudiantes es un sistema convencional. La residencia de estudiantes se calefacta con suelo radiante a 35 grados, es decir, esta salida de agua de calefacción saldría a 35 que no a 45. Cuanto más cerca esté la temperatura del foco frío y la del foco caliente, mayor va a ser el rendimiento de la máquina. Por eso, cuanto menor sea la temperatura de distribución, si utilizamos suelos radiantes en vez de sistemas de aire, mucho mejor va a ser el rendimiento de nuestro sistema. Veis que entre 20 grados y 35 ya están muy próximas. Ahí esperamos un rendimiento de las máquinas de más del 6,5. El sistema más sencillo, que es el empleado en la residencia de estudiantes, es el condensador siempre va a producir agua caliente que va al circuito de calefacción del edificio, y en el evaporador lo que va a entrar es no el agua de mina directamente, porque hemos dicho que las características químicas no lo permiten, sino que va a entrar un circuito cerrado de agua limpia, y aquí va a estar nuestra agua de mina que a través de un intercambiador de placas cede la energía a este segundo circuito. Si nuestra agua de mina ahora mismo está saliendo a 23, aquí perdemos pues, un par de grados, intentamos perder más, porque a más de 20 grados no debería entrar el agua en los evaporadores, de tal manera que al evaporador pues aproximadamente 19 grados le entre esta agua limpia, que luego recupera su energía con el intercambiador de placas. Intercambiador de placas como el que veis allí, luego si queréis podéis tocar, es exactamente igual en pequeñito que los que nosotros utilizamos. Esto sería el sistema más sencillo. Nosotros estamos aportando energía en el evaporador. Aquí hay un determinado consumo de trabajo eléctrico para aumentar la presión y la temperatura del refrigerante, que luego en un condensador, que no es más que otro intercambiador de calor, cede su energía a un circuito de calefacción. En el caso de este edificio, del centro de investigación, el sistema es bastante más complejo. Este edificio tenía, cuando se diseñó, se vio que había ciertas particularidades a la hora de la climatización. Durante mucho tiempo del año se iba a necesitar tanto calefacción como refrigeración simultáneas. Esto era porque iba a tener un centro de proceso de datos y bueno, muchas instalaciones con ordenadores que requieren refrigeración, y a la vez iba a haber salas donde iba a haber personas trabajando que pues, durante el entretiempo iban a requerir calefacción. Entonces la mejor idea para afrontar la climatización de este edificio era utilizar enfriadoras con un sistema que nosotros llamamos compensado. Eso quiere decir, si tú en el condensador estás produciendo calor y lo mandas al circuito de calefacción del edificio, mientras tanto en el evaporador estás produciendo frío, y este frío también lo puedes utilizar mandándolo al sistema de refrigeración del edificio con un solo consumo eléctrico de las bombas en el compresor, y vas a estar produciendo a la vez frío y calor, con lo cual estabas duplicando el rendimiento de la máquina. ¿Qué pasa? Esto es ideal, y en el momento en que se produzca que la demanda de calefacción es la misma que la que produce la máquina que la de refrigeración, no necesitamos ningún otro fluido que intervenga y el rendimiento de la máquina se está duplicando. Como veis, ahora mismo hay dos máquinas instaladas, cada una es de unos 350 kilovatios de calor. Para que os hagáis una idea del proyecto, es de los proyectos mayores que hay en España, el del hospital es el mayor, y podría estar funcionando en perfecta armonía, produciendo calor y frío sin necesidad de ningún otro fluido. Sin embargo, esta situación se da muy contadas veces. Durante la mayor parte del tiempo, el edificio no consumirá exactamente el mismo calor que frío. Por eso necesitamos el apoyo del agua de mina. En invierno la situación más normal será que las bombas están produciendo calor, ese calor va al edificio, al circuito de calefacción del edificio, y el edificio nos devuelve el fluido ya frío, con 5 grados menos. Es con el salto térmico con el que trabajamos, con las enfriadoras. Sin embargo, el edificio está produciendo, las bombas de calor están produciendo frío, este frío va al edificio, sin embargo, el edificio no quiere toda esa refrigeración, solo consume una pequeña parte. Es decir, nosotros sacamos agua a 7 grados, pero aquí no hay un salto térmico de 5, que es el que requieren las enfriadoras, sino que únicamente se lleva un poquito de frío. El agua nos retorna a 9 grados. Nosotros tenemos que conseguir que el agua retorne con esos 5 grados de salto térmico. ¿Qué hacemos? Utilizamos nuestra agua de mina para darle
el salto térmico final, nuestra agua de mina saldría de aquí a unos 19-20 grados, iría a un intercambiador también de placas como esos, los vamos a ver ahora abajo, calentaría desde los 9 a los 12 grados que necesita el fluido frío, que es el que de verdad va al evaporador, y retornaría más fría. Desde aquí iría al vertido. En el caso de que por cualquier cosa la demanda de calefacción se incrementara respecto a la que teníamos prevista o hubiera un desabastecimiento de agua de mina, siempre podríamos utilizar una caldera auxiliar de gas que tiene instalada. En el verano el caso sería exactamente al contrario de lo que os he explicado. Las bombas estarían produciendo frío a 7 grados, ese frío se llevaría al circuito de refrigeración y el circuito de refrigeración consumiría la totalidad del frío, con lo cual nos lo devuelve 5 grados más caliente, que es para lo que está diseñado el sistema. Con lo cual aquí tenemos el salto térmico que debemos tener, no tenemos que actuar sobre el evaporador. Sin embargo, en el condensador estamos produciendo agua a alta temperatura, va al edificio y el edificio no quiere ese calor, con lo cual nos lo devuelve, o quiere una pequeña parte de ese calor, nos lo devuelve un poquito más frío, pero no con el salto térmico de 5 grados. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Devolver el salto térmico. Con nuestra agua de mina a 19 grados, lo que hacemos es enfriar el circuito de calefacción desde los 48 a los 45 que requiere la máquina. De tal manera que el agua entra a 45, salto térmico de 5 en el evaporador, 5 en el condensador, sigue funcionando. En el caso extremo en el que no se requiriera nada de calefacción, no tendríamos por qué estar produciendo aquí a 50 grados, sino que intentaríamos bajar la temperatura el máximo posible para que la temperatura del foco frío y del foco caliente se fueran acercando y ir aumentando poco a poco el rendimiento de la máquina. De tal manera que aunque el rendimiento ya no se duplica porque no estamos consumiendo simultáneamente las dos cosas, cuanto más acercamos los focos, más incrementamos el rendimiento. Estas máquinas con esta temperatura del agua de mina tienen un rendimiento estimado de entre un 5 y un 6, medio anual. Han estado en funcionamiento unos pocos meses, no están en funcionamiento continuo porque todavía estamos en trámite de firmar el contrato con la universidad, solo han estado en pruebas, pero uno de los meses de prueba fue febrero del año pasado, que fue un mes muy frío, y el rendimiento se mantuvo constante y superior a 5 durante los 2 meses que estuvieron funcionando. Estamos esperando obtener nuevos datos. Y bueno, esto es un poco imágenes de la instalación que vamos a bajar a ver. Nuestra agua de mina entra, primero entraba un tanque que lo que intentaba hacer es una acumulación, pero con el caudal tan enorme que requiere esto no tenía mucho sentido, porque el tanque, por muy amplio que fuera, no iba a poder estar dimensionado, apenas duraba unos minutos el suministro que podía dar y se enfriaba. Entonces lo que hemos hecho ha sido bypassearlo. A continuación, estos son los intercambiadores que veis en la imagen anterior, el de frío y el de calor. Entonces en invierno estaría yendo contra el intercambiador de frío de calor, el nombre es un poco relativo porque no das calor, pero es del circuito de frío, llenar los das frío es el circuito de calor, pero bueno, en un caso estaría rebajando la temperatura del circuito de calefacción en verano y en invierno estaría intentando aumentar la temperatura del circuito de refrigeración. Estas son las enfriadoras que vais a ver abajo, las enfriadoras eso, de 352 kilovatios en calor, y esto es el circuito de distribución en el edificio. Es un circuito a 4 tubos, va por fan coils, ida y retorno tanto de calefacción como refrigeración, para permitir eso, que en unas zonas estemos calentando mientras en otras se está refrigerando. Si el circuito fuera solo de 2 tubos, o tienes calefacción o tienes refrigeración. Y esto es un poco la estimación que tenemos. Bueno, esto, el consumo energético total previsto, esto es un consumo térmico para los 2 edificios, Centro de Investigación y Residencia de Estudiantes, será superior al 1,5 millones de kilovatios hora al año, y ahora estimamos un consumo energético total de unos 400.000 kilovatios hora al año. Hay que distinguir, esto es consumo térmico y esto es consumo eléctrico de las bombas de calor. La energía no se crea ni se destruye por arte de magia. La diferencia entre este 1.500.000 y estos 400.000 es energía que aportamos con el agua de mina, más la parte que está compensada, más esa energía que no nos hace falta aportar con el agua de mina, sino que la propia bomba de calor está utilizando simultáneamente la energía que produce en el condensador
y la que extrae en el evaporador. Esto supondría un ahorro energético de un 73%. Como os he dicho, no son magnitudes comparables porque esto es energía térmica y esto es eléctrica. Entonces tienen distintas emisiones, distinto consumo de energía primaria realmente. En realidad, las emisiones totales de CO2 previstas eran 249 toneladas al año. Esto está supuesto con que el calor se produjera con un sistema de caldera de gas natural y que el frío se produjera con un sistema de bombas de calor de aire, con un rendimiento medio del 3,5, que ya es un rendimiento desorbitado para una bomba de aire. Y las emisiones que vamos a obtener ahora son de 113. El ahorro es únicamente del 68%, pero hay que tener en cuenta que esto es energía eléctrica y la energía eléctrica tiene mayores emisiones porque a su vez viene producida por un mix en el cual entra, pues, entra el carbón a veces, entra el gas natural, en menor medida las renovables. Y todo esto, obviamente el proyecto tiene sentido ambiental, tiene sentido de eficiencia energética, pero tiene que tener también sentido económico. Entonces lo que se le ofrece al cliente es un contrato tipo S, tipo empresa de servicios energéticos, en el cual nosotros vamos a ahorro garantizado. Nosotros vamos a conducir, hacer la gestión de esa sala de enfriadoras, vamos a contabilizar cuánta energía producen, cuánta energía consumen nuestras enfriadoras y les vamos a garantizar que respecto a un sistema convencional van a tener un ahorro del 18%. En realidad el ahorro corresponde a un 20% en el centro de investigación, en este edificio, y a un 15% en la residencia de estudiantes. En este edificio el ahorro es mayor porque eso, jugamos con la compensación, entonces creemos que podemos llegar a ahorros bastante mayores. Si luego la máquina no tiene el rendimiento que nosotros esperamos, como lo que hemos hecho es garantizar al cliente un ahorro, esa pérdida de rendimiento de la máquina va contra nuestra viabilidad económica del proyecto. Si la máquina funciona muy bien, la mantenemos estupendamente y conseguimos que tenga un rendimiento mayor al que esperamos, pues es un beneficio económico que va hacia la empresa suministradora. En eso consisten más o menos los contratos de servicios energéticos. Y por último, muy brevemente, el proyecto del hospital. En este caso, lo que hacemos es, en vez de llevar el agua de mina hasta el hospital Álvarez Villa, bueno, se encuentra situado pasando en Santullano, si seguimos con la carretera hacia León, pasando el centro comercial de Caudalia, y está a unos 2 kilómetros aproximadamente del pozo. Esta es una distancia bastante grande si queremos llevar hasta allí el agua de mina. Además, si llevamos el agua de mina hasta aquí, luego tendríamos que solicitar otro punto de vertido de ese agua a Confederación Hidrográfica, porque nosotros nuestro punto de vertido, como hemos dicho, lo tenemos en el arroyo Duró, aquí un poquito más allá, donde está la estación de autobuses. Entonces eso era un problema. Además, siempre es más eficiente trasladar el fluido que tenga menor temperatura, con lo cual si hay que hacer un intercambio, el intercambio hacerlo cuanto antes y ya mover el fluido de baja temperatura. Y además, como nuestra agua es bicarbonatada cálcica, cuanto más la movamos, más problemas vamos a tener de incrustaciones. Por todo eso, en ese caso, no llevamos nuestra agua de mina hasta allí, sino que lo que tenemos es un intercambiador colocado en las instalaciones del propio pozo. Y ya lo que movemos es ese circuito cerrado de agua limpia que va a entrar directamente en el evaporador o condensador de las máquinas. En este caso, el intercambiador no es de placas, como en los proyectos que teníamos aquí, porque para lo que sirve un piloto es para darte cuenta de los pros y los contras de cada tecnología, y nos dimos cuenta que para la limpieza y el mantenimiento, con esos depósitos de carbonatos, un intercambiador de placas tiene mucha más dificultad que un intercambiador de tubos. El intercambiador de tubos se deposita mucha menos cal. Entonces, en este caso es un intercambiador de tubos. Un intercambiador de tubos es un intercambiador como el que tenemos allí, en el cual, en nuestro caso, el agua de mina es el fluido calefactor o el fluido refrigerante, en función de que estemos dando frío o calor, va por los tubitos que van dentro de un tubo mayor, y entre esos tubitos que van dentro del tubo y la carcasa circula en contracorriente el fluido que pretendemos calentar o enfriar, que es este circuito cerrado de agua limpia. Desde allí abastecemos a 3 máquinas, 2 bombas con potencia calorífica de 1500 kilovatios cada una en calor, y una bomba más pequeña de 1298 kilovatios de potencia calorífica para las temperaturas que nosotros manejamos. Esta bomba pequeña sería una bomba que funcionaría en régimen compensado, es decir, es exactamente igual que lo que os comenté para este edificio, y estas 2 bombas funcionan como las de la residencia de estudiantes. Nosotros metemos agua
este circuito de agua limpia, o al evaporador si queremos producir calor en el condensador que va al circuito de calefacción del edificio, o bien metemos agua en el condensador si lo que queremos es producir refrigeración, que va al circuito de refrigeración del edificio. Y luego aparte tenemos dos calderas de gas natural que apoyan el sistema, suman 800 kilovatios de potencia instalada. El rendimiento para esta máquina, funcionando como es compensada, funciona en régimen 7-12 en refrigeración, o sea, impulsamos a 7 grados que retorna a 12 para la refrigeración, y 45-50 para el circuito de calefacción. O sea, impulsamos a 50 grados y el edificio nos retorna el agua a 45. Se le estimaba un COP, se buscó la máquina que mayor eficiencia tuviera para ese régimen de temperaturas. El COP iba a ser de 4,87, no es el estacional, es el COP instantáneo. Lo que pasa es que la ventaja que tiene es que un hospital es un edificio que durante mucho tiempo al año consume simultáneamente calefacción y refrigeración. En quirófanos, el hospital lleva desde hace meses ya, incluso para donde se almacenan los medicamentos, para la farmacia, necesitando refrigeración, y sin embargo las habitaciones requiere calefacción. Es decir, esta máquina de verdad sí que va a estar mucho tiempo funcionando compensada, necesitando la misma cantidad de energía que produce en el condensador en el evaporador, y este COP se nos va no a duplicar, pero prácticamente a duplicar, va a crecer enormemente, puede llegar a 7, aprovechando los dos fluidos. Y luego tiene dos máquinas que van a estar dando calefacción, refrigeración, incluso se da la circunstancia en la que en muchos casos va a estar una dando calefacción y la otra dando refrigeración. El rendimiento de estas máquinas, la ingeniería que nosotros no hemos diseñado, la sala de enfriadoras, nosotros llegamos hasta aquí, pero bueno, sí que les apoyamos en ese diseño. Estiman que el COP de las máquinas va a rondar el 6,5, 6,8. El rendimiento estacional será algo más bajo en función de los arranques y paradas. También es cierto que un hospital tiene pocos arranques y paradas porque el funcionamiento es bastante continuo y sobre todo si está bien regulado y bien monitorizado. Esto es un poco el esquema en calor. Luego vamos a ver la instalación, y en frío es prácticamente lo mismo. Esta misma máquina es la que da frío y calor, y estas dos máquinas en refrigeración tienen una potencia de 1141 kilovatios y un rendimiento estimado del 5,94. Es el proyecto de geotermia más grande que hay ahora mismo instalado en España. Hay uno parecido en Barcelona que está terminando de construirse también para una zona hospitalaria y un pequeño district heating, y que en parte funciona con residuos de una gran cogeneración de residuos urbanos. Proyectos tan grandes solo son posibles con un recurso geotérmico muy especial. Si esto tuviéramos que hacerlo con sondeos, tendríamos que haber llenado mieres de sondeos. Entonces la ventaja que nos da este sondeo gigante, que eso es un sondeo que llega de aquí a Madrid prácticamente, es que tenemos recursos suficientes. La renovación del agua nos permite ver que no vamos a sobrecalentar el terreno, no vamos a sobreenfriarlo. Cuando demos calefacción vamos a tener una alimentación de energía geotérmica continua por las dimensiones que tiene la explotación minera. Lo mismo que teníamos antes, desde el pozo tenemos que llevar el agua hasta el hospital. Aquí tenemos el pozo, estas son las instalaciones del pozo que vamos a ver ahora. Desde ahí sale la tubería, esto es el campus universitario, estas son las instalaciones deportivas del campus. La tubería recorre estas instalaciones deportivas, atraviesa de manera subterránea la glorieta de entrada. Aquí tenéis, aquí tendríamos el río y la autopista, para que os hagáis una idea, y esta es la nacional que va por la ladera de la montaña. Atraviesa, entra en una parcela que tiene el ayuntamiento. Aquí tenemos válvulas que pueden seccionar las dos partes del circuito por si hay alguna fuga y poder localizar por lo menos en qué parte está a priori. Va por el centro del polígono industrial. Una vez que podemos, gira hacia este lado, aquí va la vía de Renfe. La intención era llevarlo todo el tiempo por este lado, pero aquí hay un colector de aguas municipal que no nos permite, no caben todas las tuberías. Este es el centro comercial y ya llega hasta el hospital, que está situado justo detrás del centro comercial. Es una tubería tenemos tubería de ida y de retorno, porque este es un circuito cerrado de agua limpia, habíamos dicho. Está diseñada para poder mover unos 520 metros cúbicos hora. Podemos llegar a un pico de 599 metros cúbicos hora, que es la demanda máxima si todas las máquinas funcionaran en refrigeración y no estuvieran compensadas.
no estuviera la bomba 2 compensada. El diámetro exterior es de 400 milímetros y el interior de 352. Es tubería de polietileno y lo que nos da el aislamiento es, aparte de un buen diseño de la zanja, de la granulometría del relleno y las características de este, el propio espesor del polietileno. Estaba diseñada para que la pérdida de temperatura máxima sea de 0,15 grados centígrados. Actualmente no os puedo decir si pierde eso, si pierde más, porque nuestros sensores no son tan buenos como para detectar bien la pérdida de temperatura en el circuito. Las ondas pues, son alteradas por muchas circunstancias y oscila la temperatura, pero bueno, no llegamos a perder un grado en el circuito, en principio. El caudal total que está previsto, que consume el hospital, es de unos 570.000 metros cúbicos al año. Veis que no es un caudal muy elevado para la magnitud del proyecto, pero es porque mucha cantidad del calor y frío que necesita se va a consumir con esa bomba 2 que va a estar funcionando en régimen compensado. Y bueno, esto es una imagen de lo que fue la obra, la tubería de polietileno. No está soldada a tope, está con manguito. Conseguimos tubos bastante largos. Una ventaja que tiene el polietileno es que es muy flexible, entonces permite determinados radios de curvatura que si la tubería fuera metálica sería imposible, y además es mucho más barato que utilizar tubería metálica. Ahí veis parte de la obra. Y este es un esquema de la instalación que tenemos ahí. El agua de mina sale, este es el tapón de hormigón que os pintaba, que veis pintado en la primera diapositiva. Desde allí va un colector, este colector reparte el agua, parte vendría a estos edificios, parte va a este intercambiador, que es el que va al hospital, y otra parte, el exceso, va directamente a nuestro vertido. Esto es el intercambiador, es un intercambiador de tubos. En realidad está compuesto por nueve haces de tubos. 3 en serie, con 3 líneas en paralelo, en total 9. El tener 3 líneas en paralelo lo que nos permite es estar limpiando una de las líneas y tener en funcionamiento las otras 2. Todo el sistema está siempre diseñado para que tengamos un sistema auxiliar, por así decirlo. Con solo 2 de los haces de tubos podríamos dar el total de la energía que requiere el hospital. También tenemos 4 bombas de impulsión. Habíamos dicho, con una sola de las bombas sería suficiente para poder abastecer este centro de investigación y la residencia de estudiantes. Con 2 bombas abasteceríamos al total de calor que necesita el hospital y todavía nos quedaría una 4ª bomba que podría funcionar en reserva. Con todo esto lo que nos permite es garantizar el suministro en cualquier caso. Este es el intercambiador de tubos con sus 4 haces, lo veremos allí, y desde allí lo que hay que hacer es impulsar ese circuito cerrado de agua limpia hacia el hospital. Para ello tenemos 3 bombas colocadas actualmente de 55 kilovatios cada una. La pérdida de carga en el circuito, como os podéis imaginar, es grande. Son 2 kilómetros de ida, 2 kilómetros de vuelta. Cuando trabajamos con caudales bajos, en el circuito no se pierde gran cantidad de energía. Cuando trabajamos con 600 metros cúbicos hora, al mover mucho más caudal, podemos llegar a perder hasta casi 30 metros de columna de agua de pérdida de carga. Pero claro, ir a diámetros mayores en el diseño de las tuberías también. 400 milímetros es un diámetro que ya pasará al siguiente, el sobrecoste es muy elevado, entonces merece la pena perderlo en rendimiento. Y luego, sobre todo, lo que nos provoca mucha pérdida de carga son tanto el intercambiador. Un intercambiador requiere que el agua se mueva con mucha turbulencia. Tiene nuestro intercambiador, en este caso, está diseñado específicamente para la calidad de nuestra agua de mina, porque lo que queríamos era minimizar las necesidades de mantenimiento, que se ensuciara lo menos posible. Está diseñado para que tenga un número de Reynolds muy alto, que la turbulencia sea muy alta, y eso también hace que la pérdida de carga sea alta. Aquí podemos perder hasta 10 metros de columna de agua, y luego este agua va a un intercambiador de placas en el caso de la bomba compensada, y entra al evaporador o al condensador de las otras 2 enfriadoras en función de que se requiera frío o calor. Ese evaporador o condensador al final también es un intercambiador que requiere alta turbulencia y entonces también tiene una pérdida de carga alta. En teoría deberían de perder unos otros 10 metros de columna de agua en su instalación.
más todo lo que luego, si el agua no está suficientemente limpia, manchen los filtros, todo eso requiere un mantenimiento para que de verdad luego no tengamos mayor pérdida de carga de la que tenemos prevista. Esto es un poco una imagen, este es el intercambiador de calor, aquí veis, pues estos son los 3 haces de tubos en serie y a la vez tenemos 3 líneas en paralelo. Estas son las bombas de impulsión, la tubería de impulsión y la de retorno. Por aquí entraría el agua de mina de tal manera que circula en intercambiador a contracorriente con el agua limpia que pretendemos calentar. Y esto luego es un sistema de contralavado. De lavado en contracorriente. Cuando nosotros vemos que la caída de presión entre un lado y otro del intercambiador empieza a aumentar, lo que hacemos es por los tubitos de dentro por los que circula el agua de mina, cerrar esa parte e inyectar agua a alta presión. Entonces esto en 15 segundos con alta presión nos limpia los tubos del interior. Una particularidad que bueno, a mí me parece curiosa es que para diseñar intercambiadores estuvieron comparando nuestro fluido con otros fluidos que se utilizan en industrias para ver cuál era lo más semejante en nuestras características para diseñar así el intercambiador. Y nuestro fluido a lo que más se parecía era la industria del tomate. Y bueno, unos primeros... Esta es nuestra estimación de ahorros energéticos. El consumo energético que tiene previsto el hospital es de unos 4 millones de kilovatios hora al año y medio, y el consumo que prevemos utilizando la geotermia, lo mismo que antes, esto es consumo térmico y este es eléctrico, es de 651.000 kilovatios hora al año. Pese a ser un consumo mucho mayor de energía térmica, vemos que el consumo de energía eléctrica no es mucho mayor que el que teníamos aquí en la residencia de estudiantes y el centro de investigación. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes, durante la mayor parte del año va a haber una bomba que no requiere agua de mina y que está funcionando produciendo frío y calor simultáneo. Y eso incrementa el rendimiento de una manera desorbitada. Ya lo veis que se espera lograr un 85% de ahorro energético. El ahorro de emisiones, como decíamos antes, es menor porque esto está comparado con un sistema de caldera de gas natural y con un sistema de frío de aire. Entonces el sistema de frío sí que estamos comparando electricidad con electricidad, pero en el sistema de calor estamos comparando las emisiones que tiene un sistema eléctrico con un sistema de gas natural. Y la red eléctrica produce más emisiones que quemar gas natural directamente. Con lo cual el ahorro es de aproximadamente un 65%. Hay que tener en cuenta que en estos números está incluido tanto nuestro bombeo de agua de mina en ese caudal necesario para la instalación, que son unas emisiones y un consumo eléctrico que íbamos a tener de cualquier manera, pero aún así lo incluimos aquí, y también el consumo de ese circuito cerrado que como hemos visto tiene una pérdida de carga considerable. Y luego, por último, relativo al ahorro económico, en este caso lo que se firmó también es un contrato de servicios energéticos. Nosotros llevaremos el mantenimiento de su instalación. Tenemos un contador de energía térmica, uno para frío y uno para calor. Una vez al mes se revisa cuánta energía térmica se ha producido en calor y cuánta en frío. La de calor dices, bueno, pues si lo hubieras producido con tu sistema convencional, hemos pactado que el rendimiento que creemos que tendría es un 90%, pues divides eso entre 90% y multiplicas por el precio del gas, te hubiera costado tanto. Ahora, ¿cuánto te ha costado? Vamos a medir, tenemos un medidor de energía eléctrica, ¿cuánto has pagado de energía eléctrica? ¿Te ha costado tanto? Yo te garantizo un ahorro del 10% a lo que te hubiera costado. Lo multiplico por 0,9, le resto lo que ya has pagado en coste de energía eléctrica y el resto es lo que nos abona a nosotros Hispasa. Tenemos un contrato a 24 años con ellos y eso, ellos tienen el ahorro garantizado en cualquier caso. Si luego las máquinas no dan el rendimiento esperado, va contra el abono que a nosotros nos hacen, somos nosotros los que perdemos por no haber diseñado bien la instalación o no mantenerla de forma adecuada. Porque cuando uno cobra en función del ahorro, el rendimiento de las máquinas lo mira bastante más que si lo contratas a una empresa mantenedora que solo va a revisarla de vez en cuando. Y bueno, en principio eso es todo. Resaltar que teníamos un recurso que antes era un residuo y que nos hemos dado cuenta de que representa una energía, un contenido de energía muy grande que es necesario poner en valor por un tema de sostenibilidad ambiental y también mejora la viabilidad económica de nuestra empresa, que al fin y al cabo es una empresa pública, y de las empresas a las que suministramos.